Magistrada, claro, en este caso, ¿cómo se podría confirmar que Julio Martínez, tal y como dice el magistrado, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, era el testaferro de Rodríguez Zapatero? ¿Qué pruebas se necesitarían? Es complicado, sin una declaración de los propios implicados, siempre que el supuesto hombre de atrás dé una explicación razonable de cuál era su papel real y pueda documentar su propia intervención. Es difícil afirmar sin una base objetiva probada que alguien no actúa o tiene una agenda que no es la suya propia o la que hace por encargo de otras personas para el bien de sus intereses, sean empresariales, políticos o una mezcla de ambos, y actúa en nombre de otras, sobre todo si esta dice que no es así, que podían aprovecharse de su nombre o tener una serie de contactos comunes, pero es en principio, estamos hablando de una hipótesis casi, pero de una fase muy inicial de este procedimiento, y desde luego yo no he tenido acceso a la investigación reservada, pero me parece complicado demostrar que alguien no es quien dice ser, sino testaferro de otra persona, cuando es por delitos de Hacienda, sí, porque hay unas implicaciones económicas que los inspectores de Hacienda sí que te traen ya demostrado, o para blanqueo de capitales, etcétera, que realmente se actúa en nombre de otro, pero este tipo de actuaciones, digamos, más formales, políticas, de mediación, a mí me parece muy complicado afirmar eso en un inicio de investigación, pero bueno, ya lo veremos. Julio Martínez, identificado como el juez Calama como el jefe de un entramado empresarial destinado al blanqueo de capitales y como el testaferro de Zapatero. Y claro, a medida que vamos leyendo el auto, pues tenemos más novedades, ¿no? Y una de ellas es que con este Julio Martínez hicieron negocio dos gobiernos, el gobierno de la Comunidad de Madrid con Ayuso y el gobierno de la Junta de Andalucía con Moreno Bonilla. ¿Qué sabemos en concreto de este punto? Pues mira, te puedo decir que en el informe de la ONIF, que ha presentado la ONIF, que ha servido también de base para esos informes que hemos conocido de la UDEF, consta, en las cuentas de análisis relevante, consta unos pagos de la Junta de Andalucía de 2020 a 2024 de algo más de 62.300 euros y otro de la Comunidad de Madrid, solo en el 23 y en el 24, que rondaría los 129.189 euros. Esos son los dos pagos que constan en las cuentas de los proveedores de los que pagaban a la empresa Análisis Relevante. Pero si bien es cierto, esto no se ha destacado en el informe de ninguna manera. Sí que es cierto que se ha preguntado a la Junta de Andalucía, que ayer dijo que no tenía ni contratos ni adjudicaciones con ninguna de las empresas que aparecen en ese informe, y dice que constan pagos a la Sociedad Agropecuaria Lucena con cargo al programa del PAC y que esos pagos coinciden con las cantidades que vienen reflejadas en el informe de la ONIF. Pero lo cierto es que la ONIF, estos 62.300 euros, un poquito más, los refleja como pagos a Análisis Relevante. Entonces eso es lo que no cuadra con esto que dice ahora mismo la Junta de Andalucía. Victoria, magistrada, ¿son pagos que debería investigar el juez Calama también? Pues es que no es fácil decir hasta dónde hay que constreñir o delimitar una investigación cuyo contenido no conoces. Yo entiendo que si hay ese tipo de intermediación, o que si de verdad está investigando el desvío o el blanqueo de capitales que empiezan como dinero en B y acaban en el tráfico jurídico, que es lo que exige la jurisprudencia, que procede a su vez del delito base, que en principio el delito origen de todo esto es tráfico de influencias, que necesita siempre una autoridad o un funcionario público español que es el objeto de dicha influencia, lo consigas o no, tengas beneficio o no, sea directo o indirecto para ti, para un tercero, sí necesitas un funcionario o autoridad, con lo cual, en principio, sí debería investigarse a qué funcionarios o autoridades esta supuesta trama de tráfico de influencias, que a su vez deriva en el supuesto blanqueo de las ganancias o de las comisiones, se dirigen. Lo que pasa es que empiezan a aparecer hipótesis a veces, poco
poco creíbles, ¿no? Pero bueno, en principio, si están investigando este delito que es el tráfico de influencias, de cobrar o incluso sin llegar a cobrar, influir en las resoluciones administrativas o políticas de una autoridad o funcionario, eso sí exigiría una investigación dirigida a todas esas autoridades que pudieran estar mezcladas, aunque ya estamos viendo que son de distinto signo político, de distinto nivel de administración y de otras órbitas, pero sí, en principio podría ser. Irma. Sí, simplemente quería recordar un poco lo que dice el auto del juez Calama sobre análisis relevante, que dice que es una empresa que no tiene una actividad que responda a una lógica empresarial, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos. Es decir, viene a decir que era una empresa instrumental, pero lo cierto es que leyendo el informe de la ONIF, sí parece que tenía clientes esta empresa, al menos entre los años 2020 y 2025, que es lo que recoge el informe, aunque los datos de 2025 en ese momento dice la UNIF que no estaban disponibles, pero bueno, sí que refleja pagos de varios clientes, entre ellos, como hemos comentado, la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Por tanto, esto, a la espera de ver por dónde transcurre la investigación y de ver más cosas, no parece que esto cuadre demasiado con esto. Bueno, vamos a seguir avanzando en toda la información que deja el sumario, porque el magistrado que debía abordar esta causa no era el juez Calama, era el juez Ismael Moreno. Lo que ocurre es que se tuvo que abstener de la instrucción de todo este caso por una razón que van a conocer ahora. Nicolás, cuéntanos. Sí, forma parte, como dice Silvia, de ese sumario, de todo lo que vamos conociendo. En él aparece el auto del juez Ismael Moreno, que es en quien primero recayó este caso Plus Ultra y que se abstuvo de la instrucción debido, dice, a su relación con uno de los implicados en esta supuesta trama. El propio juez asegura en el texto que se vio varias veces con el abogado Miguel Palomero, el abogado investigado por ayudar a blanquear dinero en este caso Plus Ultra. El juez asegura que, aunque no eran amigos, sí que estuvo en varias ocasiones, incluso conmigo, con él, y fue él quien le ayudó a gestionar la venta de unos terrenos para sus hijos. Por eso decidió no asumir la instrucción, algo que hace, dice, para garantizar el derecho a un juez independiente y eliminar toda sombra de sospecha sobre este caso. La Sala de lo Penal lo aceptó y acabó recayendo el caso en el juez José Luis Calama, quien lleva actualmente esta instrucción. El gobierno de momento parece sostenerse y toda esta trama parece salpicar, porque en la investigación a Zapatero hay un coleo que alcanza a Moreno Bonilla y a Isabel Díaz Ayuso. Lo adelantaban ayer los compañeros de Público. Es el informe de la ONIF, que lo que dice es que trama, lo que sea, pero que Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso contrataron con ella en cantidades considerables. Adela, vamos a echarle un vistazo. Vamos a echar un vistazo a ese informe de la ONIF, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que revela que la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía habrían abonado a la empresa de Julio Martínez un total de 192.000 euros. De ese total, Madrid Digital abonó en el año 2023 un montante de más de 96.000 euros y al año siguiente más de 32.000. Dos pagos que suman en total que rondarían los 130.000 euros, tal y como recoge este informe. Además, en 2023, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid abonó a las empresas de Julio Martínez, otros 50.106 euros en concreto. Aquí lo tenemos. Nadie en el gobierno de Ayuso ha explicado de momento en concepto de qué se han realizado estos pagos. Por otra parte, la Junta de Andalucía figura también como pagadora entre el año 2020 y 2024 de un total, aquí lo tenemos, de más de 62.000 euros. Desde ese Ejecutivo Autonómico explican que los pagos corresponden con las ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, abonadas a la empresa agropecuaria Lucena, una de las sociedades de Julio Martínez. Esto es lo que ahora mismo tenemos. Collantes, la explicación de la Comunidad de Madrid, ¿cuál? Bueno, entre el gobierno madrileño y el gobierno andaluz sí que reconocen, admiten haber trabajado con ese entramado societario del empresario Julio Martínez, al que la policía considera era el socio de Zapatero en esta trama. Lo que nos dicen desde la Comunidad de Madrid es que de momento no han identificado ni a qué empresa de Julio Martínez ni por qué trabajo se pagaron, como contaba Adela, esos 130.000 euros. Lo llamativo es que Isabel Díaz Ayuso la semana pasada nos decía haber parado los pies textualmente a las empresas de la trama de Zapatero en una adjudicación de un contrato,
pero ese contrato finalmente no era adjudicado porque tenía un defecto de forma. En el resto de contratos que estamos conociendo hoy y en otros contratos también vinculados a líneas de metro, finalmente sí que se produjo esa relación, y defienden hoy que se haga una relación con un empresario en un momento dado, se adjudique un contrato y que luego ese empresario resulte corrupto, es algo del todo compatible, pero que lo que se tiene que investigar, dicen, es la trama con Zapatero, con el expresidente. Claro.